Hola, buen día. Agradezco a la profesora titular del Congreso Regional 2022, doctora Antonia Valdés, a sus profesores adjuntos, la doctora Alma Rosa Jaimes, que es presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Morelos, y al doctor Alan Ríos, que es integrante de nuestra mesa directiva en la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. En esta ocasión voy a hablar una temática que contrasta mucho en su aparición. En primer lugar, el COVID es una enfermedad infecciosa viral que nos llegó de pronto sin conocerla y que hasta el momento todavía no la conocemos en su totalidad. La menopausia, que en esta ocasión yo me voy a enfocar a esta etapa de la vida, la conocemos, es una etapa fisiológica, puede ser patológica, pero que comparten algunos aspectos importantes que nos pudieron haber generado alta morbimortalidad. Aquí muestro mi perfil académico, soy médica cirujana, especialista en ginecología, pertenezco al colegio, a la federación, soy diplomada en epidemiología clínica, también en guías de práctica clínica, y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio 2022-2023. Estoy certificada como experta en climaterio y menopausia por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Climaterio y Menopausia. Agradezco también a esa asociación por habernos dado el aval para este congreso. Voy a abordar este tema en base a varias preguntas o interrogantes que elaboré. Son 4 interrogantes y al final mis conclusiones. La primera interrogante es, ¿cuál fue el comportamiento epidemiológico del COVID entre ser hombre o ser mujer? La segunda, ¿qué situaciones comparte COVID y menopausia? La tercera, ¿existen características especiales de los esteroides sexuales en el comportamiento del COVID? La cuarta, en caso de que requiera mi paciente el uso de terapia hormonal, ¿está indicada y cómo indicarla? Y al final, mis conclusiones. Empezando la primera pregunta. Hubo variantes epidemiológicas que desde los primeros estudios observacionales fueron reportados. Este es un estudio en el 2020, donde Quelada y sus colaboradores mostraron diferencias en relación en la prevalencia o presentación de la enfermedad en ser hombre o mujer y también en relación a la mortalidad. Como vemos en este cuadro, en el cuadro morado, sí existen diferencias en porcentajes entre ser hombre o ser mujer, aunque son mínimas, estas diferencias sí existen. Sobre todo, Ashfan muestra que en el hombre prevaleció la enfermedad en un 51.4 y en la mujer en el 48.6. Pero algo que impactó y sigue impactando es que sí hubo diferencias en cuestión de mortalidad, como lo vemos en los cuadros rojos. La mortalidad se mostró mayormente presente en el grupo de hombres, con un 22.2% en relación al 10.4% de ser mujer. Esto nos aumenta el riesgo relativo de morir por la enfermedad en base a ser hombre o mujer. Y algo que también se empezó a reportar y a detectar es que la edad es una variable que también puede afectar o no la posibilidad de morir o no morir. Aquí también reportan que el 81% de las muertes prevaleció en personas mayores de 60 años. Otro estudio como es este, una revisión sistemática que reportó Mónica Quelada, con una revisión sistemática en donde sus objetivos fueron medir el papel de la mortalidad o el riesgo de mortalidad y también el medir biomarcadores clínicos e índices inflamatorios comparando ser hombre o ser mujer. Y concluye que existieron diferencias en donde el hombre mostró mayores marcadores clínicos e índices inflamatorios con mayor mortalidad y que se pueden explicar estas diferencias en relación a la respuesta inmunitaria y antiinflamatoria que puede ser regulado por las hormonas sexuales, ya sea masculinas o femeninas, en donde el papel de la enzima convertidora de angiotensina 2
tiene una actividad muy relevante para poder desencadenar una mayor respuesta inflamatoria y mayor severidad de la enfermedad. En la segunda pregunta, pensando en qué situaciones comparten el COVID-19 y la menopausia, son dos principalmente, en mi parecer. Como sería que en ambos estados, el estado inflamatorio o lesiones oxidativas generan un daño tisular que en el COVID se manifiesta con mayor severidad. Lo mismo, la relación o asociación de vivir en estos dos momentos de la vida un estado protrombótico incrementado. Pero si nosotros, como vimos los estudios observacionales, vemos que la paciente que sea mayor de 60 años, que se asocie con morbilidad agregada, esto y la enfermedad de COVID, pues nos genera mayor posibilidad de morir, con mayor, finalmente, mortalidad. Dentro de las situaciones que comparten el COVID, como lo dije, es un estado inflamatorio y oxidativo importante. Hablando de COVID-19, se observó que el estado de liberación de citocinas en forma importante generó infiltración de células inflamatorias en todos los tejidos, pero principalmente en los pulmones, órgano de choque que fue principalmente la causa de mortalidad por daño respiratorio. Y con esta severidad de liberación e infiltración de células inflamatorias, se desencadena una liberación severa de citocinas. Y estas citocinas van a generar un daño importante a nivel tisular de todos los sistemas, no exclusivamente del pulmón, en donde se detectó una tormenta de citocinas severa, pudiendo dañar los tejidos y los aparatos y sistemas. Esto se vive y se sigue viviendo en un estado inflamatorio de gran relevancia y gravedad. Hablando de menopausia, todos sabemos que en esta etapa de la vida donde se reducen los niveles de estrógeno, va a generar uno de los estados inflamatorios y oxidativos mayores en comparación a las mujeres en edad reproductiva. Los estrógenos tienen gran acción sobre estado inflamatorio y oxidativo. Y como vemos en esta diapositiva, este hipoestrogenismo nos genera por todos los cambios moleculares, sistémicos, en todos los aparatos y sistemas, vemos cómo existe mayor prevalencia de diabetes en la posmenopausia, de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, riesgo oncológico, alteraciones neurológicas y también daño a nivel de masa ósea. Es por eso que las mujeres podemos conllevar gran comorbilidad en la etapa de la posmenopausia. Pero hablando de estado inflamatorio y oxidativo, es importante mencionar que también se incrementa en el hipoestrogenismo secundario a este momento fisiológico o patológico, un mayor riesgo de trombosis. Y esta es otra de las características que comparten tanto COVID como menopausia, como lo veremos. El mecanismo como se genera el estado de trombosis en ambas entidades clínicas es muy diferente. En esta diapositiva podemos ver que la trombosis en la posmenopausia, sumándole a la mayor edad en la mujer, que nos genera mayor riesgo de eventos trombóticos, se observa a través del daño endotelial en comparación al daño que genera el COVID-19 en un estado de severidad. Y aquí es como podemos identificar los diversos mecanismos protrombóticos que comparten tanto COVID como posmenopausia o hipoestrogenismo. COVID genera un incremento del riesgo protrombótico o de los estados protrombóticos, alterando los factores de la coagulación. Se observa un aumento del dímero D que se da desde el cuarto día en los casos severos, en el cuarto día de severidad o de entidad clínica.
También se midió que existe disminución del fibrinógeno como mecanismo del estado protrombótico. Se alteran los tiempos de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Existe una reducción de plaquetas por un daño directo por esta tormenta de citocinas y daño celular en todos los sistemas, y las plaquetas no salen libres de daño. Sin embargo, el proceso protrombótico en etapa posmenopáusica se observa de diferente mecanismo, como les comentaba. Aquí el hipoestrogenismo nos genera una lesión directa a nivel endotelial en forma conjugada con la función plaquetaria. El hipoestrogenismo muestra un incremento en el estrés oxidativo, mayores niveles de especies reactivas, sobre todo por LDL oxidada, que es una de los mecanismos que genera daño endotelial y por eso el proceso de protrombosis, y también de riesgos cardiovasculares, diabéticos, metabólicos, etc. Aquí el papel de los macrófagos interviene también con esta producción de especies reactivas elevada en el hipoestrogenismo de la posmenopausia. Y el mecanismo plaquetario es que se incrementa la adherencia plaquetaria. Estos son dos mecanismos, aunque comparten en sí el estado protrombótico de diferente manera. También se sabe, y el comité de opinión que emitió el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia desde el año 2013, muy interesante este documento, en donde se analiza el riesgo de trombosis conforme vivimos la posmenopausia y se incrementa la edad. Se concluye diciendo que a mayor edad, mayor riesgo de trombosis en la mujer y sobre todo en la posmenopáusica. Veamos las cifras que reporta este documento, que es la incidencia de estados protrombóticos o trombosis, más que nada, se ve desde los 50 años, se incrementa a los 70 o 80 años, pero se muestra la mayor posibilidad de trombosis después de los 80 años. Y aquí es donde se conjuga hipoestrogenismo, edad y trombosis. El papel de los estrógenos es importante. Se sabe que estos mantienen un equilibrio en la edad reproductiva con niveles normales del 17 beta estradiol y sumando la acción de la progesterona natural, que estamos en la edad reproductiva, han mostrado y explican las acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias que la mujer vivimos en la edad reproductiva. Por lo tanto, también, a pesar de que estamos hablando de la posmenopausia, en la transición a la menopausia, que se considera desde los 35 años puede ser hasta los 49 años como promedio de edad en Latinoamérica de la menopausia, se observa una mayor tolerancia inmune y menor respuesta inflamatoria cuando nuestros niveles de estradiol están todavía activos, vigentes, y por lo tanto nos disminuye una respuesta inmune menor en comparación a la respuesta inflamatoria e inmune del hombre. Los estrógenos actúan reduciendo esta respuesta, estado inflamatorio severo que se puede ver en la posmenopausia y también en la respuesta inmune de la posmenopausia. ¿Y cómo actúan? La presencia de niveles normales del 17 beta estradiol hace que exista un efecto antiinflamatorio tipo 2 de las células T auxiliares. Por eso, en edad reproductiva tenemos mejor tolerancia. Disminuye también los niveles de estradiol, la producción de interleucina 17 en células auxiliares proinflamatorias. Mejora la expansión de las células T reguladoras, promoviendo así la tolerancia inmunológica diferente a los hombres. Y también estimula la producción de anticuerpos por células beta,
o células B que nos ayudan a tener una respuesta en edad reproductiva adecuada con menos reacción inflamatoria. Por el contrario, la testosterona en los hombres, sobre todo en edad reproductiva, han mostrado que cuando están los niveles muy elevados, estos regulan la elevación de la serina proteasa 2 transmembrana, y esto facilita, en el caso de COVID, la entrada más fácilmente del COVID-19 hacia las células del huésped. Esta acción de la serina proteasa elevada hace y explica por qué mayor severidad en el caso de los hombres y mayor mortalidad. Y aquí también ya se menciona, como lo mencionaban en estudios observacionales, en la revisión sistemática, que tiene un papel muy relevante la enzima convertidora de angiotensina 2, en donde aumentan los niveles de reacción inflamatoria y reacción oxidativa y lesión tisular. También con esta explicación lógica del papel de la testosterona en los hombres, se observa y se ha mencionado que por eso los niños que todavía no están en edad reproductiva muestran diferencias en relación a la prevalencia y en relación a la gravedad de la infección por SARS-CoV-2. Ante todas estas informaciones, reflexionamos, bueno, entonces, el uso de terapia hormonal o del uso de estrógenos o los niveles de estrógenos nos pueden ofrecer protección sobre la evolución contra el COVID, pues aunque ya se han explicado mecanismos y todavía nos falta conocer otros más, se requieren más estudios. Sin embargo, día a día se está investigando y se está argumentando el papel de los esteroides sexuales femeninos para poder explicar la mejor evolución y menor mortalidad. Por lo tanto, ahora voy a pasar a lo que es tener una paciente que es usuaria de terapia hormonal o tiene el síndrome de vasomotor, que es una de las principales indicaciones de la terapia hormonal, pero además es portadora de COVID. Y aquí es en donde viene el interrogante. ¿Debo suspender? ¿Debo continuar? ¿Puedo indicar ante una paciente que está viviendo esta enfermedad en relación a también darles calidad de vida con la terapia hormonal, que sabemos que su principal indicación de la terapia es mejorar la calidad de vida en relación al control de síntomas vasomotores, de síndrome genitourinario y también en pacientes con factores de riesgo de osteoporosis, puede incidir o cambiar la historia natural de la osteoporosis para evitar que progrese en forma importante y poder prevenir la misma. Es aquí donde los clínicos debemos estar al día con niveles de conocimientos adecuados y poder equilibrar lo que pienso ofrecerle a mi paciente es que le voy a ofrecer mayores beneficios o mayores riesgos. Aquí es donde tenemos que individualizar las terapias, llámese terapia hormonal o cualquier otro fármaco. Y no hay duda que la terapia hormonal sigue siendo el tratamiento de primer línea para el control del síndrome climatérico, sobre todo en esas 3 indicaciones que les comenté. Esto lo consensan, estamos de acuerdo y hay suficientes revisiones clínicas, ensayos clínicos, donde han demostrado su eficacia, ¿sí? Pero también, como dije, pues hay que ver riesgo-beneficio. No hay duda que existe mayor riesgo trombótico cuando indicamos terapia hormonal de reemplazo. Y aquí lo vemos, se ha visto que la mujer usuaria de estrógenos solos muestra un incremento de riesgo de trombosis de 1.2 a 1.5 veces más que la mujer que no es usuaria de terapia estrógena. Sin embargo, también el utilizar la terapia hormonal en la menopausia para el control de síntomas, si la indicamos en forma combinada, se dobla, casi se tripla, se incrementa el riesgo de trombosis hasta 4 veces más de riesgo trombótico en relación
al riesgo de estrógenos solos o a las no usuarias. Aquí es donde tenemos que evaluar el riesgo sobre el beneficio, ¿sí? Ahora, por lo anterior, desde el 2020, la Sociedad Española de Menopausia, junto con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, emitieron unas recomendaciones para analizar qué hacer con esta portadora de COVID que requiere terapia estrogénica para mejorar su calidad de vida. Y al principio hay un algoritmo muy importante, ojalá conozcan esta guía, por el tiempo no puedo ofrecer más explicación, pero sí se acordó, incluso se emitieron ya muchos estudios clínicos, estudios observacionales analíticos, en donde se concluye que de acuerdo a los estándares actuales, la terapia hormonal de la menopausia no debe suspenderse en COVID-19 si es que la está utilizando solo en casos graves o severos de COVID, sí debe de suspenderse inmediatamente, porque se incrementaríamos el riesgo de trombosis. Y para esto, si las pacientes tienen COVID con una gravedad leve o moderada, que no están hospitalizadas en una terapia intensiva, podríamos considerar dar continuidad a la terapia hormonal. Incluso la vía transdérmica ha mostrado el menor riesgo de trombosis, podríamos ajustarlo, adecuarlo, individualizarlo y también, ¿por qué no?, considerar anticoagulantes en pacientes que tienen factores de riesgo de trombosis. Sabemos muy bien, y son motivos de otras charlas, que hay contraindicaciones del uso de terapia hormonal en pacientes que han tenido trombosis o insuficiencia venosa complicada con eventos trombóticos presentes o en el pasado. Este ya es motivo de otra charla. Como conclusión, les puedo comentar. La infección por COVID muestra menor mortalidad y prevalencia en mujeres en comparación a hombres, y esto pues lo sustentamos con evidencias observacionales. Sin embargo, es de alta complejidad cómo se comporta o cómo va a ser portador una persona, ya sea hombre o mujer, porque se desconocen todavía muchos mecanismos de infectocontagiosidad y evolución. Sabemos que la menopausia va a incrementar el riesgo de complicaciones de COVID, ya que se asocia a comorbilidad secundaria por el hipoestrogenismo. Si sumamos además mayor edad, mayor riesgo de complicación, por lo que no debemos de confiarnos que somos mujeres y que no nos va a pasar nada. No, la medicina no es tan sencilla. Hay enfermos, no enfermedades. En la menopausia existe mayor comorbilidad e incremento de complicaciones por COVID, por lo anteriormente mencionado. Y sí sabemos que la menor frecuencia de muerte e infección por COVID está sustentada en gran parte por varios factores, pero siendo los aspectos hormonales de los esteroides sexuales, pueden explicar la diferente evolución de la enfermedad en ambos géneros o sexos. Debemos de continuar con medidas sanitarias de protección contra coronavirus, ¿no? Porque ya ya las vacunas nos han ayudado, existe todavía la enfermedad. Por ahí se anuncia otra ola y sabemos que los virus mutan frecuentemente, y sigamos con estas medidas que nos dejó un gran aprendizaje este coronavirus. Mantener sana distancia en todos los aspectos, tanto física como emocional, cuando algo hace mal. Confiemos en las vacunas, ya que son herramientas probadas que se han relacionado a menor gravedad y mortalidad. Promovamos desde las etapas reproductivas en nuestras jóvenes una vida con estilos de vida sanos para poder retrasar o evitar comorbilidad mayor en la etapa posmenopáusica, que es una etapa vulnerable en la vida de una mujer. Faltan todavía estudios clínicos sobre beneficios de protección, sobre acciones estrogénicas, pero generalmente son estudios observacionales.
Yo me despido esperando les haya sido útil esta información, agradeciendo al hospital querido de mi parte, donde estuve 25 años viendo pacientes de posmenopausia, transición a la menopausia, la Gineco 3, Centro Médico Nacional La Raza, en donde mis autoridades, compañeros oncólogos, compañeros biólogos de la reproducción, mi tutora de un diplomado que me abrió el panorama interesante de esta etapa de la vida de la posmenopausia, agradezco por lo que yo he aprendido, he concientizado y he ofrecido calidad de vida a mis pacientes. De mi parte es todo, ahí está mi correo y quedo a sus órdenes. Gracias nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la doctora María Antonia Valdés Vargas y una vez más me dirijo a ustedes agradeciéndoles el acompañarnos en nuestro Congreso Regional Internacional AMEC 2022, titulado Dilemas de la Salud en la Menopausia. Ha llegado el momento de los agradecimientos, puesto que se han cumplido los objetivos fijados al iniciar la ardua tarea de organizar este Congreso. En primer lugar, le agradecemos al Colegio de Ginecología y Obstetricia de Morelos, en especial a su presidenta, la doctora Alma Rosa Jaimes León, quien a través de su comité organizador y la mesa directiva de AMEC fueron clave importante para el desarrollo de este evento. A todos y cada uno de los conferencistas nacionales y extranjeros, como el doctor Santiago Palacios y el doctor Juan Enrique Blumen Méndez. Agradecemos el aporte de sus conocimientos y su calidad académica. A la industria farmacéutica que ha participado con su valioso aporte y sin los cuales hubiera sido muy difícil haber realizado este congreso. En especial, agradecemos la conferencia Sofarma con el doctor Montaño Uscanga, la conferencia Medix con el doctor José Enríquez Jiménez Sánchez y la conferencia AMGEM con el doctor Alfonso Murillo Uribe. Mi última y no menos importante mención es a todos los asistentes al Congreso, agradeciéndoles también su asistencia y principalmente su comprensión en entender las dificultades con las que hoy nos enfrentamos al organizar eventos virtuales, aplaudiendo nuestros aciertos y entendiendo nuestros errores que siempre existirán, pero que con la buena voluntad de cada uno pasarán luego a ser un recuerdo, dejando como saldo el deseo de encontrarnos el año próximo. En especial, también agradezco a la señorita Amira y a la licenciada Vanessa. Sin el apoyo de ellas, pues tampoco hubiera sido posible todo realizar este evento. Los invitamos a que sean parte de nuestra asociación. Ya anteriormente el doctor Alan Ríos les mencionó cuáles son las ventajas y los requisitos para pertenecer a ella. Sin más que agregar, damos por concluidas nuestras actividades el día de hoy y deseándole que el próximo año y estas fiestas sean de tranquilidad y de bienestar con la familia. Y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias.